Buenos días, licenciada. En esta oportunidad vamos a hacer los movimientos y medición de los rangos articulares correspondientes al hombro, al codo, a la cadera y así también de la rodilla. Para eso mi compañero Kenneth Barbarán va a empezar con los movimientos articulares del hombro. Para realizar el movimiento articular del hombro, necesitaremos que el paciente esté en una posición de cúbito supino. Colocamos el fulcro a la altura de la cabeza humeral y le pediremos al paciente que haga una flexión de hombro. Como podemos observar, el paciente llega a los 180 grados, que es el rango articular normal. Ahora vamos a realizar una extensión de hombro. Para eso necesitamos que el paciente esté en una posición de cúbito prono. Colocamos el fulcro a la altura de la cabeza humeral y le vamos a pedir al paciente que haga una extensión de hombro. Ya, regresa. A ver. Como podemos observar, el paciente llegó a 40 grados, que es el rango articular normal. Para hacer una rotación interna y externa de hombro, le vamos a pedir al paciente que esté en una posición en decúbito supino. El brazo tiene que estar en una posición 0. El olecrano tiene que estar alineado a la altura de la cabeza humeral. El fulcro tiene que estar a la altura del olecrano. Le vamos a pedir al paciente que haga una rotación interna de hombro. Como podemos ver, el paciente tiene una rotación interna de 70 grados, que es el grado normal. Para hacer una reducción de hombro, le tenemos que pedir al paciente que se siente. Colocamos el fulcro en dirección a la cabeza humeral y le pedimos al paciente que haga una abducción de hombro. Como podemos observar, el paciente llega a 165 grados, lo normal es 180. Para hacer una aducción de hombro, vamos a poner el fulcro en dirección a la cabeza humeral y le vamos a pedir al paciente que haga una aducción de hombro. Regresa. Como podemos observar, el paciente llegó a 30 grados, que es el rango normal. Ahora vamos a realizar los movimientos articulares de la rodilla. Vamos a hacer una flexión de rodilla. Para esto necesitamos que el paciente esté en una posición de cúbito supino. Vamos a colocar el fulcro a la altura del cóndilo femoral externo y le vamos a pedir al paciente que haga una flexión de rodilla. Regresa a tu posición inicial. Como podemos observar, el paciente llegó a 140 grados, que es el rango articular normal. Para hacer una extensión de rodilla, necesitamos que el paciente esté en una posición de cúbito prono. Necesitamos colocar el fulcro en una posición 0 a la altura del cóndilo femoral externo. Le vamos a pedir al paciente que haga una extensión. Regresa a tu posición inicial. Como podemos observar, el paciente hizo 10 grados, que es el rango normal. Ahora vamos a realizar una flexión de codo. Para eso vamos a pedir a que el paciente se ponga de cúbito supino. Para ubicar la posición 0 vamos a poner una almohada bajo el codo y vamos a ubicar el eje 0 más o menos en proyección del hueso piramidal. Y el eje va a estar más o menos a la altura del malleolo externo.
y ahora vamos a pedir que el paciente haga la flexión de codo. Nosotros acompañamos al movimiento. Regresa a su posición inicial. Nos hemos dado cuenta que el paciente ha llegado a 140 grados de 150, que es el rango articular normal. Ahora en la misma posición vamos a hacer una extensión de codo. Vamos a pedir al paciente que haga la extensión de codo. ¿Listo? Regresa a la posición inicial. Vemos que el paciente tiene el rango normal de 10 grados. Vamos a hacer el movimiento de pronación de codo. Para eso vamos a pedir que el paciente ubique la posición 0 y el eje vamos a dirigirlo en dirección de la apófisis estiloide cubital. Le vamos a pedir al paciente que haga el movimiento de pronación. Listo. Vemos que efectivamente el paciente llega a los 90 grados normales. Ahora, en la misma posición, vamos a realizar el movimiento de supinación. Nos dirigimos al movimiento 0. Ahora vamos a ubicar el eje en dirección del estiloide radial y vamos a realizar el movimiento. Supinación. Efectivamente cumple los 90 grados normales. Ahora vamos a realizar una flexión de cadera. Para eso vamos a ubicar el eje del goniómetro en el trocánter mayor, el brazo fijo en dirección media de la pelvis, ubicamos nuestro punto 0 y vamos a ubicar, vamos a pedir que el paciente realice la flexión de cadera y nosotros vamos a acompañar al movimiento. Ahora descanse. Vemos que nuestro paciente ha llegado a un rango de 120 de 140 posibles. Ahora vamos a realizar una extensión de cadera. Para eso vamos a ubicar el fulcro en nuestro trocánter mayor, el brazo fijo en la línea media de la pelvis, el brazo móvil en la línea media del muslo, y vamos a pedir que el paciente realice el movimiento. Listo, regresamos a nuestra posición inicial. Vemos que nuestro paciente ha realizado un rango articular de 20 grados, de 30 posibles. Ahora vamos a realizar el movimiento de rotación externa de cadera. Para eso vamos a ubicar el fulcro al medio de la rótula. El brazo fijo va a estar en la línea media de la pierna y el brazo móvil superpuesto a este. Ahora vamos a pedir que el paciente realice el movimiento. ¿Listo? Regresa a su posición inicial. Vemos que el paciente ha realizado 35 grados de 50 valores normales. Ahora vamos a realizar una rotación interna de cadera. Para eso vamos a ubicar el fulcro a la mitad de la rótula, en el punto centro, y también el punto fijo y el punto móvil a la línea media de la pierna. Ahora vamos a pedir al paciente que realice el movimiento. ¿Listo? Vemos que el paciente realiza el movimiento más o menos a 25 grados de 40 posibles valores normales. Vamos a realizar anatomía palpatoria del miembro superior. Colocamos los dedos a la altura de los hombros del paciente para darle confianza. Deslizamos los dedos de manera medial y podremos sentir lo que es la clavícula. Seguido a ello, encontramos lo que es el esternón. Esos dos forman la articulación esternoclavicular. Seguido, colocamos la mano a la altura del hombro del paciente y deslizamos hacia el anterior. Podremos encontrar la cabeza humeral. Igual en posterior. Una vez encontrada el lado anterior de la cabeza humeral, nos vamos de manera lateral. Podremos encontrar
el troquín. Seguido a ello, al lado podremos encontrar el troquíter. Y en medio podemos encontrar la corredera bicipital. Vamos a realizar la anatomía palpatoria de la escápula. Para eso necesitamos que el paciente esté en decúbito ventral. Le pedimos al paciente que mueva el brazo hacia posterior. Y buscamos lo que es la escápula. La escápula tiene ángulo superior, ángulo inferior, borde medial y borde axilar. Después, encontrar 2 dedos abajo, antes del ángulo superior, está la espina escapular. Ahora hablaremos de la parte muscular que cubre el omóplato, la cual empezaremos por la parte superior. Para eso vamos a pedir que el paciente dirija su mano hacia posterior, en lo cual encontraremos en la parte superior el músculo supraespinoso, la cual se origina en la fosa supraespinosa y se inserta en la parte más superior del troquíter. También en la parte inferior tenemos el infraespinoso, la cual se origina en la fosa infraespinosa y se inserta también en el troquíter. Ahora, en esta misma posición vamos a seguir hablando del redondo mayor y menor. El redondo menor, su origen es en el borde axilar de la escápula, en el borde axilar, y se inserta en la parte también del troquíter, pero más abajo del infraespinoso. También tenemos el redondo mayor. El redondo mayor, ingresamos para poderlo sentir, se origina en el borde axilar, pero del omóplato, ¿no? La parte inferior también se inserta en el troquíter, pero debajo del músculo subescapular. Ahora hablaremos de un músculo llamado trapecio, el cual se divide en 3 porciones: superiores, medias e inferiores. Las fibras superiores se originan en el occipital hasta la séptima cervical. Las fibras medias se originan desde la séptima cervical hasta la tercera dorsal. Las fibras inferiores se originan desde la cuarta dorsal hasta la 12ª dorsal. Las fibras inferiores se insertan hasta el borde superior de la clavícula, la tercera parte superior. Las fibras medias se insertan hasta el acromión, y las fibras inferiores todas las fibras inferiores se insertan hasta el borde superior de la espina del omóplato. Ahora vamos a hablar de 2 músculos, redondo mayor y menor. Estos músculos vamos a hablar de su origen e inserción. Para eso vamos a ubicar el borde axilar de la escápula. El borde axilar, todo esto es el borde axilar. El redondo menor se origina en el borde axilar superior de la escápula y se inserta en el troquíter, detrás del infraespinoso. Ahora el redondo mayor, vamos a ingresar para poderlo sentir. Este se origina en la parte inferior del borde axilar de la escápula y se inserta en la cresta subtroquiniana, pero debajo del músculo subescapular. Ahora vamos a hablar del romboides. El romboides mayor y menor. Así se dividen sus fibras. Para eso vamos a ubicar el borde medial o vertebral de la escápula. Todo este borde es el origen del romboides mayor y menor, excepto sus 2 puntas.
excepto sus dos puntas. El romboides menor se inserta en las apófisis espinosas de las últimas cervicales. Estamos hablando de la sexta y séptima cervical. Y el redondo mayor se inserta desde la primera, segunda y tercera y cuarta dorsal. Los músculos involucrados en miembro superior son el deltoides, el bíceps, el tríceps, pectoral mayor y trapecio superior. Los músculos involucrados en los miembros inferiores son cuádriceps, glúteo mayor, isquiotibiales y aductores. Ahora vamos a hacer un ejemplo de un tipo de contracción isotónica excéntrica. Este tipo de contracción es cuando el músculo se alarga. Un típico ejemplo es decirle al paciente que primero haga una flexión de codo con una pesa. Ahora lo extienda. Al momento de extender el codo, se está realizando el tipo de contracción isotónica excéntrica. ¿Pero qué músculo está trabajando en ello? Es el músculo del bíceps braquial. Ahora vamos a hacer un ejemplo de miembro inferior, en este caso la cadera, de un tipo de contracción isotónica excéntrica. Un típico ejemplo es una extensión de cadera. Vamos a pedir que haga la extensión de cadera. ¿Listo? En esta extensión de cadera participan los músculos del cuádriceps, los que conforman el recto femoral, vasto medial, lateral e intermedio. Y esto sería todo con respecto a nuestro trabajo. Agradecemos a la licenciada Ana Okamoto. Mi nombre es Arno La Paza. Mi nombre es Kenneth Balvarán. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias.